Perfecto. No, yo creo que me enamoro del fútbol en el año 2013, cuando, me termino de enamorar, ¿no? Porque yo ya venía desde muy chico ahí siguiendo de cerca, y en el año 2013 viene Pep Guardiola a dar una charla acá al Teatro Gran Rex en Argentina, y entre varias cosas, él habló mucho de liderazgo, habló mucho de su Barcelona histórico, y estando en Argentina, él contó a todos los que estábamos en el auditorio cómo en el año 2009 él, entre comillas, usó a Gaby Milito, que estaba lesionado, ¿sí? Que venía arrastrando una lesión ya, podemos decirle histórica, pobre, que lo hizo retirar de muy joven, y él lo utiliza en la previa de la charla técnica, la charla táctica, con los jugadores del Barcelona. Y una vez que habló de todo lo táctico, lo trajo a Gabriel Milito y les dijo, hablar y explicar a todos tus compañeros con qué se van a enfrentar en el partido de esta final contra Estudiantes de La Plata, en la final de la Intercontinental del año 2009. Y ahí Milito, más allá de lo táctico, él les cuenta, esto dicho por el propio Guardiola, ¿no? En esta charla, que el jugador argentino vive cada pelota y vive cada segundo y cada minuto de un partido y cada metro de un partido como si fuese el último de su vida, como que no hay un mañana. Y Pep le explicaba a todos los argentinos que estábamos ahí, había entrenadores, estaba Bilardo, Menotti, estaba repleto de personalidades, y él nos cuenta cómo utilizó la experiencia y el conocimiento que tenía Milito de los argentinos para que vean sus compañeros con qué se iban a encontrar. Y eso él lo asoció y lo fue llevando a esa historia en la que cuenta cómo cambia Messi de posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un partido decisivo con el Real Madrid y él lo dice, tenía que demostrar contra Mourinho quién la tenía más larga, por decirlo de alguna manera, porque usó esa frase así que me quedó completamente grabada, en la que utiliza a Messi de falso 9 y dice, para que Messi sea falso 9 y nosotros sacar ventaja, tenía que demostrar que ante los mejores delanteros del mundo, mis defensores podían jugar mano a mano. Entonces, en esa charla, él cuenta y él nos dice, nos contó en ese momento, que asoció esa demostración de valentía que tuvo el Barcelona en enfrentar al Real Madrid, que le termina ganando 6-2, si no me equivoco, que es ese partido histórico en el que Messi sale de su posición por la banda derecha, en donde hacía 2-6, es verdad, fue en el Bernabéu, que sale de esa posición que él tenía en la banda derecha, con esa asociación hermosa que tenía con Dani Alves, y va a jugar de falso 9, en donde le saca toda la referencia a los centrales del Madrid. Y él decía, en ese momento nosotros que fuimos tan valientes, ¿cómo nos iba a pasar en el partido de la final intercontinental, en donde los jugadores Estudiantes no tenían nada que perder? Entonces ahí Milito le habló a sus compañeros y les dijo, se van a enfrentar a 11, 16 tipos que no existe un mañana, que es el partido de su vida, y que en cada centímetro del campo se van a encontrar con que van a ser duros, no van a correr hasta el último segundo, no van a regalar y no van a dar ninguna pelota por perdida. Y como que todo lo que dijo ahí fue como que dije, bueno, esto es lo que yo quiero. O sea, ahí es donde terminé de definirme 100% por el fútbol. Yo, bueno, siendo periodista deportivo, y ahí, en el año 2013 fue el mismísimo año que colgué el grabador y me colgué el silbato con el cronómetro, por decirlo de alguna manera, y arranqué con el tema de ser entrenador y después, bueno, ir desarrollando mi carrera, obviamente. Muy bonita esta historia, me ha parecido, de verdad, escucharte cómo cambias de esos 5 años siendo periodista deportivo para Estudiante de La Plata, ¿no? Siguiendo al equipo después de esa fase, ¿no? En la que te lesionas jugando en categorías inferiores. Este primer contacto con el fútbol y cómo te determina para ser entrenador o analista, pues a mí la verdad es que, bueno, me ha parecido muy bonita y muy didáctica también por todo lo que nos dices pues tanto de Pep Guardiola como de Gabriel Milito. Decides ser entrenador, dedicarte más en profundidad al fútbol, vamos a decirlo así, y empiezas tu carrera, bueno, titulándote y, bueno, dirigiendo equipos de forma amateur,
pero ya empiezas a ser analista. O sea, es un camino, digamos, que la figura de entrenador y la de analista la has llevado de la mano. Sí, exacto. Es más, mis últimos 2 años como periodista deportivo ya había dejado de ser el cronista, que va a la cancha y, no sé, y patea el córner número 4, Juan Manuel Salgueiro, por nombrar a un jugador, y ya dejó de eso y ya me involucraba mucho más con comentarios. Ya me pasaba, no sé, que el relator hablaba con el comentarista de algo y yo me involucraba en ese análisis, que es lo que a mí me gustaba. No, sí, fíjate que en este cambio de posición también se encuentra con que el volante central pasa a ser el tercer o el líbero del equipo y con los 2 laterales sueltos. O sea, como que dejó de ser informo el cambio, entra el 15, sale el 10, a involucrarme en otra cuestión, y ahí como que ya me empezó a atrapar. Me pasó que en el año, creo que fue en el año 2010 o en el 2011, un amigo me regaló un libro de Guardiola, uno de los primeros, La Metamorfosis, ese libro que es tan enriquecedor, y ahí es como que ya me empecé a involucrar mucho en otras cuestiones. No sé, yo iba a los entrenamientos de estudiantes y tenía la posibilidad de presenciar un ejercicio táctico de Alejandro Sabella, un movimiento o un trabajo que hacía Mauricio Pellegrino, con lo metodológico que era Pellegrino en su momento, con la ayuda de Xavi Tamarit. Entonces es como que de a poquito ya fui dejando fui colgando la ropa de periodista para empezar a meterme ya en lo que era más la carrera de entrenador. Entonces ya no es que iba a un entrenamiento, en ese caso me tocaba cubrir la campaña de estudiantes, no es que iba a un entrenamiento y miraba si había un jugador que estaba lesionado, no, ya miraba cómo armaban el ejercicio, qué era el movimiento, y después en mi cabeza me llevaba ese ejercicio táctico y me iba al día del partido y me fijaba, mirá, esto lo hicieron el miércoles, en un movimiento táctico que era más analítico, porque era sin oposición, y de repente lo veíamos el domingo, el sábado, el día del partido. Entonces yo desde ahí ya empecé a involucrarme ya en lo que era más el análisis, ya siendo periodista todavía, y bueno, en el año 2013 fue cuando decidí, bueno, ya dejo esto de este lado, y ya me voy a involucrar más en lo que era estar todos los días en un entrenamiento. Yo arranqué siendo ayudante de un técnico que yo había tenido de muy chico, que me dijo, che, Dami, yo sé que vos en su momento tenías ganas, cuando te lesionaste, bueno, voy a agarrar, en ese caso, un club amateur, acá en la ciudad de La Plata, me sumó a trabajar con él, y desde el año 2013 que no hubo un mes que me haya alejado del fútbol. Ahí arranqué, y seguimos hasta ahora, ojalá que esa es la mejor señal. Más. Tu acercamiento, si me lo permites, es un tanto extraño para tu acercamiento al análisis y a ser entrenador, porque vienes del periodismo. Seguro que ha habido algún caso, pero habrá que buscarlo porque para todo siempre hay alguien que lo ha hecho antes. Sí que te permite quizás conocer entrenadores de primer nivel, al seguir a Estudiantes de La Plata, que te hacen en tu mente futbolística, ¿no?, desarrollar, bueno, qué es lo que quieres ser y a lo mejor ser el analista que eres ahora, ¿no? Y siempre, por lo que, bueno, ya es un poco recurrente, ¿no?, en la conversación que tenemos, Pep Guardiola quizás como figura principal. El conocer antes a los entrenadores, porque lo normal, digamos, es ser analista e ir creciendo e ir subiendo en categorías, ¿no? Pero tú ya conoces, vamos a decir que conoces a los entrenadores, trabajas, aunque seas periodista, cerca de entrenadores y los puedes ver día a día en el trabajo diario. ¿Te ha modificado también o ha sido una base para el trabajo que tú ahora realizas? Sí, sin duda porque, a ver, hoy nos pasa, en algún club que estoy trabajando, hay que analizar un rival, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Uno va, mira los últimos partidos, busca patrones y comportamientos dentro de ese modelo de juego. Y yo de mi lado, aparte le agrego quizás la investigación, entre comillas, periodística, si le queremos decir, en donde redes sociales del club, redes sociales no oficiales, todo lo que encuentre del análisis que estoy haciendo del rival al que me voy a enfrentar, y encuentro, no sé, por decir algo, una página no oficial, un medio partidario que está cubriendo la campaña y pone, por ejemplo, que el día miércoles en la práctica de fútbol una formación y el día jueves otra formación, por ejemplo. Entonces yo ahí
con la investigación que pude haber hecho, de saber de qué juega cada jugador, me doy cuenta que el técnico rival está en la duda de si jugar 4-4-2 o 4-3-3, por ejemplo. Entonces, eso a mí también me sirve para armar un informe un poco más completo y tener mucha más información, mucho más datos para procesar y para darle más respuestas al entrenador. O sea, yo utilizo mucho la metodología de la investigación, que fue la que aprendí en el periodismo y que utilicé mucho tiempo, y que me quedó eso, que me pasó, por ejemplo, en el último club en el que estuve, que justamente el técnico rival tiene dudas el día anterior al partido. Porque en la página oficial pusieron que tal jugador está lesionado, tal otro no sabe si llega. Listo, investiguemos. Y nos metíamos, íbamos hasta el fondo, íbamos a los medios partidarios, íbamos a periodistas partidarios independientes, y desde ahí como que íbamos sacando un montón de conclusiones. Entonces, eso del periodismo sí me lo traje. Ese del periodismo sí lo estoy usando, y lo estoy usando mucho, porque es una herramienta para mí, no solo que me recontra sirvió, sino que la sigo puliendo. Y tener, hoy es muy sencillo, la tecnología hoy nos brinda que apretando 2 botones podemos ver los últimos 5 partidos sin ningún tipo de problema del próximo rival. Y antes eso no pasaba, antes había que investigar, y antes había que sacarle jugo a las piedras, y eso creo que me quedó, y es muchas de las cosas que estoy haciendo ahora para sacar estos detalles de los modelos de juego y brindar muchas más respuestas al entrenador que tengo como cabeza en el cuerpo técnico, digamos. Enriquecedor en tus informes y lo que tú haces por tu etapa periodística. Y también hay un cambio en tu forma de ser analista, que es siguiendo tu perfil, ¿no? Y todo lo que has hecho y lo que te he conocido, de que he hablado, es siempre pues con los avances tecnológicos. Siempre fuiste un profesional que desde el primer momento apostaste claramente por ello. Serás de los pioneros, además, a nivel mundial en los que trabajen con drones. Se están poniendo, vamos a decir, se está poniendo de moda, ¿no? Y estos días leía que Mourinho ya empezaba a trabajar también con drones, y ya hay más entrenadores, pero ya son referencias a nivel mundial. ¿Cuándo haces ese paso? ¿Cuándo te das cuenta, ya no de los avances tecnológicos, que bueno, que hay herramientas y aplicaciones, sino el tema del dron y saber utilizarlo, porque también lleva una preparación aparte, que entiendo, no sé si lo haces tú solo o necesitas además a más compañeros que te puedan ayudar? No, la inclusión del dron yo la empecé a seguir desde hace un año más o menos, por ver algo. Lo primero que me llamó la atención fue, por ejemplo, las cámaras tácticas que se empezaron a utilizar en el Mundial de Brasil 2014 y que después se pusieron mucho en funcionamiento de Rusia, ¿sí? Eso me llamó la atención y eso me llevó a empezar a investigar y ver de qué manera un analista puede llegar a tener esas imágenes, ¿sí? Y no solo de un partido, sino también de los entrenamientos. Entonces, bueno, empecé a investigar, empecé a charlar con un montón de gente y claro, la utilización del dron fue lo que me dijo, bueno, para tener esa cámara, ese ángulo, es fundamental. A mí me tocó, cuando trabajaba para Atlético Tucumán, en la reserva, ir a la cancha o al predio donde entrenaba Racing Club de Avellaneda, ahí está. Y Racing tiene la cámara, o sea, el lugar para ubicar al videoanalista visitante atrás del arco con una especie de andamio, de estructura en donde nos tenemos que subir ahí. Y dije, bueno, está bueno, esa es la cámara táctica. Fue lo primero que pensé. Cuando subí, eran más o menos 5 o 6 metros, y claro, en 5 o 6 metros no tenemos la visión de una cámara táctica. Estamos hablando de que para tener una visión de cámara táctica atrás del arco necesitamos como mínimo 25 metros. Pero ¿qué pasa? Me llamó la atención cómo se veía el juego desde esa cámara táctica, que ya lo había visto en el Mundial de 2014, en algunos partidos, y mucho en el Mundial de Rusia. Entonces, claro, empecé a investigar y empecé a asesorarme con gente que yo conocía acá en Argentina, que manejaba dron, pero para otra cosa completamente distinta al fútbol, ¿sí? Para hacer mediciones, para hacer agronomía, sí. Muchos conocidos míos
no sé si muchos, pero algunos tenían drones que los usaban para hacer mediciones inmobiliarias, medían por ejemplo un terreno y después hacían, y me empecé a interiorizar. Entonces hace un año más o menos, no, ya van a ser 2, porque estamos 2021, antes de la pandemia, antes de que la pandemia frene de alguna manera el fútbol, hablé con uno de estos chicos. La vida normal. Claro, cuando estábamos en la vida normal, hablé con uno de estos chicos y vino un día a un entrenamiento del equipo en el que yo trabajaba. Ahí todavía me desenvolvía como entrenador de las divisiones menores y como analista de la primera división. Entonces le pedí que venga un día a un entrenamiento de la primera división y que nos haga un plano alto de esto de que yo buscaba. Bueno, ¿qué hizo? Cambió mi manera de ver el fútbol completamente. O sea, todas las ventajas que nos da el dron a la hora de trabajar, ahí como que me hizo un clic y dije, bueno, hay que ir por este lado porque verdaderamente se ve otra cosa. Se ve completamente distinto lo que buscamos, o el análisis que hacíamos al que podemos llegar a hacer. Las respuestas que nos brinda y la información que nos da poder utilizar un dron trabajando en altura fue directamente un avance gigante a lo que nosotros teníamos pensado o el análisis como nosotros lo orientábamos. Me quedé con eso, empecé yo internamente lo que hacíamos primero era por una cuestión económica, porque si hay una complicación grande que tiene el dron es la inversión. Yo siempre trabajé de manera independiente, o sea, todos los equipos que yo tengo y todo lo que tengo es todo bancándolo yo de mi bolsillo, entonces no me daba en ese momento la posibilidad para comprar un dron. Entonces, ¿qué hacía? Hablaba con este chico, alquilaba a una persona acá en la ciudad de La Plata que hacía filmaciones de eventos, ¿sí? Fiestas, casamientos, cumpleaños de 15. Le decía, si tenés libre el dron tal día, tal hora, te lo alquilo media hora para venir a filmar, que nosotros vamos a hacer un trabajo táctico que nos gustaría analizarlo con la cámara táctica. Y bueno, y así arranqué. Después la pandemia frenó todo. Ahí es como que tuve que desviar un poquito mi carrera y me dediqué más al profesorado. Empecé a dar cursos de videoanálisis. Siendo embajador Longomatch, empecé a hacer las certificaciones oficiales de Longomatch también. Empecé a dar cursos para distintos institutos que tienen acá la carrera de entrenador de fútbol y tienen la materia de videoanálisis. Y empecé a perfeccionarme sobre el uso del dron sin tener un dron. Hice capacitaciones, hice cursos, se maneja así, se maneja allá, se hace así, se hace acá. Hice todas los trámites necesarios para poder volar un dron. Y este año, cuando empezó a aparecer mucho más trabajo, pude hacer la inversión y hoy por hoy ya cuento con un dron propio. Y lo que hago, que es mucho para mostrarle a los jugadores también, porque muchos jugadores que nos dicen, no, fíjate que ahí en el video no se ven que hay espacios. Esa era la primera respuesta. Vos le mostrabas algo y vos le decías, pero no, en esta jugada hubiese estado bueno que vos salgas por afuera, porque por adentro había mucha gente. Y claro, con el plano lateral que usamos siempre el analista, él nos decía, no, por ahí no había espacio. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a trabajar a doble cámara. Obviamente, sí, recurriendo a la ayuda de otros analistas que trabajan conmigo, como son Benja Turchi, Tommy Besone, que son de los analistas que en su momento he capacitado, fui profe de ellos, y hoy están trabajando conmigo, estamos trabajando todos juntos. Entonces hacemos este análisis multicámara, en donde le mostramos al jugador el plano lateral, y en donde nos dicen no hay espacio, vamos al dron, y fíjate todo el espacio que hay 1 hectárea, ahí donde vos decís que no hay espacio. Entonces empezamos a trabajar con esta especie de multiángulos, usar 2 cámaras para analizar la misma jugada y analizar la ocupación racional de los espacios, la amplitud del equipo, lo estrecho que somos si defendemos, bueno, y todos esos detalles que la utilización del dron con esta cámara táctica, que ahora en la última Eurocopa, acá en Argentina, tuvimos la posibilidad de mirar el 80% de los partidos gracias a una compañía de cable que tenía una cámara táctica atrás de un arco que quedaba fija. No había relatos, solamente sonido ambiente, y me miré, no te digo todos, porque te mentiría, pero la gran mayoría de los partidos de la Eurocopa los vi por esta cámara táctica. Y bueno, es
a donde apunto a llegar con la utilización del dron, a ver el fútbol o a ver el partido desde ese ángulo en donde, vuelvo a lo mismo, se ve un fútbol completamente distinto, y si tenés la posibilidad de compararlo con una cámara lateral, te vas a dar cuenta que la cámara lateral muchas veces parece que hasta que nos miente, porque la perspectiva que tenemos en el ángulo de toma es totalmente distinta cuando estamos trabajando con una cámara táctica o un dron en la altura. Entonces, eso es lo que busqué o lo que estoy buscando ahora con la utilización del dron. Darle al jugador y abrirle un poco la cabeza para que vea que en donde parece que no hay espacio, en donde parece que está apretado, hay todavía una vuelta más, hay todavía algo más para sacar provecho. Me gusta mucho todo lo que nos estás contando, por supuesto, pero no te refieres al entrenador, eres analista de un club, pero tu trabajo lo haces pensando en el jugador, que esto a veces, bueno, siempre se queda, ¿no? en la parte que hacemos nosotros, por ejemplo, informes de análisis de datos utilizando Big Data. Al final se piensa en el entrenador, ¿no? Y me ha gustado mucho, a lo mejor por tu vía también didáctica de profesor, ¿no? Ese informe que tú mandas al entrenador, tiene que llegar al jugador, que es lo importante, y tiene que ser consciente de lo que le quieres transmitir, al fin y al cabo, porque es una corrección en algún momento puntual del partido de su desarrollo de juego, ¿no? Y me ha parecido muy interesante y muy importante, la verdad, implicar también a los jugadores en estas fases, ¿no? de entrenamiento, que son unas fases de entrenamiento para la mejora competitiva del equipo, y la verdad es que tampoco es muy normal oírlo, y bueno, pues como te he dicho, reiterando, me ha parecido muy interesante, ¿eh? No sé si además los entrenadores con los que trabajas, supongo que también agradecerán, ¿no? ese trabajo de poder entiendo que también las cámaras y lo que decías, ¿no? Las cámaras tácticas pues facilitan mucho más el trabajo que a lo mejor un informe en el análisis tradicional, que es mucho más complicado mandarle a un jugador un informe con imágenes y un vídeo. Pues bueno, mira, se lo pones en el móvil y es mucho más rápido, ¿no? Puedes facilitar mucho más las vías, ¿no? Independientemente de que lo pongas en una sala común, ¿no? Pero, oye, mira, tienes que mejorar esto. Así que no sé si también estás viendo a los entrenadores dando este paso o si te ha costado o no te ha costado. No, con los últimos dos entrenadores que trabajé, que son Jorge Vivaldo y Ezequiel Yacaglia, en Villa San Carlos y en Nueva Chicago, la verdad que me dieron libertad total, al punto de llegar a las charlas de entretiempo en el vestuario, después de bajar de la posición que yo estaba, con mi tablet o con la computadora, con lo que estoy trabajando en el momento, y que ellos directamente en un momento de la charla, nosotros, o la metodología de trabajo que usamos es que antes que ellos den la charla, nosotros charlamos 2 minutitos, en donde muestro un compacto de 1 minuto, 1 minuto y medio, con algunas cuestiones puntuales que se hablaron en la previa del partido. Entonces mostramos eso y al mismo tiempo siempre agrego o siempre intento buscar un video de 20 segundos en donde se ve algo puntual, o que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Bueno, los dos entrenadores con los que trabajé en el último tiempo me dieron la libertad absoluta de que ellos brindaban la charla táctica de entretiempo y cuando terminaban la charla juntaba a los jugadores involucrados en esa observación que yo tenía que hacerles, los llamaban y miren lo que le va a mostrar Damián, y yo tenía la libertad absoluta para trabajar y meterme quizás en una charla táctica de entretiempo que antes como analista no me había pasado. Antes yo en el entretiempo mandaba las imágenes a una tablet y no me movía de mi lugar. Bueno, los últimos, tanto Vivaldo como Giacaglia, me dieron la libertad total de bajar al vestuario, de meterme en la charla. En más de una oportunidad le preguntaba primero al ayudante sobre algún concepto que refrescaban y después me consultaban a mí, ¿vos qué opinás? Entonces, en ese sentido, la libertad fue absoluta, tanto para trabajar en los partidos, en el análisis en directo que hacíamos, también como para trabajar en lo que es en los entrenamientos. Eso fue siempre la libertad total. Entonces, yo quizás lo hablo de este lado como que para mí es algo normal, hablar con los jugadores, interactuar, mandarles algo, pero sí, sé que no es algo tan habitual y que hay algunos entrenadores que reciben la información ellos y son ellos los que se encargan de transmitirla. Yo, las experiencias que tuve, por suerte, me dieron libertad total y eso me dejó también la posibilidad de
ampliar mi trabajo, o sea, de no quedarme solamente con un informe que va al entrenador y se terminó. No, es un informe que va al entrenador, que generamos un feedback, hay un ida y vuelta constante, che, esto no te parece, esto sí, pack, y después vamos y lo charlamos con los jugadores. Entonces, estar tan involucrado en el día a día, para un analista, o en mi caso por lo menos, es no solo reconfortante, sino que te hacen sentir muy importante. Y eso por ahí es lo que buscamos todos con nuestro trabajo, ¿no? Sentirnos importantes y ver que lo que hacemos nosotros aporta verdaderamente más de un granito de arena, porque capaz que son 2 o 3 a todo lo que es el andamiaje de un equipo. Eso es lo importante al final cuando haces un trabajo nunca mejor dicho, en equipo, siendo un miembro más de un cuerpo técnico, pues el sentirte importante es la mayor validación de lo que haces en el día a día. Como así parece, en tus 3 experiencias en Tucumán, Villa San Carlos y Nueva Chicago, ¿verdad? ¿Cómo has vivido, ¿no? estas etapas en el fútbol argentino, ¿no? Paso a paso, si echas la vista atrás, ¿cómo te ves? ¿Cómo te veías? No, bueno, con Atlético Tucumán fue una experiencia totalmente innovadora, porque fue en el año 2019, vuelvo a lo mismo, no había pandemia, y yo trabajaba desde La Plata para un equipo que estaba en Tucumán, que son 1.500 kilómetros. Entonces ya en el 2019 yo sabía lo que era una videollamada, en ese momento utilizábamos el Skype, porque no es como ahora que está el Zoom, que está el Google Meet, no, se usaba Skype en ese momento. Entonces buscábamos la vuelta de hacer que esas distancias no sean tan largas. Entonces, recibía imágenes de los entrenamientos, muchas veces me ha tocado tener que trabajar a través de una llamada por un celular, una videollamada, para ver algunas cosas de un partido que se estaba jugando en Tucumán. Yo iba a los partidos que se jugaban acá en la provincia de Buenos Aires, pero no iban los de Tucumán. Entonces, desde ahí ya empezamos con esto de lo que en 2020 se volvió una costumbre, que son las videollamadas. Las videollamadas, sí. Claro, en ese momento no era tan normal. Entonces, ahí fue una experiencia para mí totalmente enriquecedora, porque tuve que innovar o tuve que usar los avances tecnológicos para acortar un montón de distancias. Después, en el año 2020, cuando trabajé con Vivaldo en Villa San Carlos, también trabajé en un cuadrangular por el ascenso en la 3ª categoría del fútbol argentino. Y nada, con todo lo que conlleva y toda la problemática que conlleva trabajar en el ascenso del fútbol argentino, en donde la infraestructura a veces no es la adecuada, en donde los viajes, en donde la comodidad y tener que acomodarse en una tribuna, que el alambrado te tapa y todo lo que conlleva. Pero ¿qué pasa? Uno busca reinventarse y siempre busca la posibilidad de trabajar de la mejor manera, aunque las condiciones no sean las necesarias. Entonces eso también me llevó a mí como analista a madurar y por ahí no tener los tiempos necesarios para trabajar, no tener el lugar adecuado, y que tenés que poner tu cámara, tenés que poner tu computadora, tenés que poner tus recursos para poder llevar adelante el laburo que hacemos. Entonces, Atlético Tucumán trabajé de una manera, Villa San Carlos trabajé de otra, hasta que llegué a Nueva Chicago, en Chicago, que es la 2ª categoría del fútbol argentino, en uno de los clubes más grandes de la categoría, porque Chicago es uno de los clubes más grandes de la categoría, en donde ya ahí tuvimos que poner todo lo que teníamos, y trabajábamos con el handy, trabajábamos con el dron, trabajábamos... entonces fue como una evolución que es, de mi lado, siempre ir de la mano con el avance tecnológico, siempre. O sea, el trabajo en directo, yo en Atlético Tucumán no hacía trabajos en directos, no hacía la utilización o la creación de las imágenes en el momento. En Villa San Carlos, que fue la 2ª experiencia, hacíamos charlas de entretiempo con video. Y en Nueva Chicago desarrollamos una manera de trabajo para mandar imágenes en directo en el momento que se estaba desarrollando el partido al banco de suplentes, y al mismo tiempo estar conectados con handy. Entonces, siempre la idea es no empezar, sino ir de la mano con la innovación tecnológica. Yo soy una persona que miro mucho lo que pasa en Europa, sigo mucho, como lo que el otro día vi de Mourinho con el dron, veo cómo trabaja, por ejemplo, Jürgen Klopp con todo su equipo de analistas,
en su momento cómo trabajaba el Barcelona, cómo evolucionó en Barcelona este departamento y esta área de videoanálisis. Son cosas que me gustan mucho y que obviamente con los recursos que uno tiene intenta sacar lo mejor de cada uno para ponerlo en práctica acá con las limitaciones que tenemos. Eso está claro. Me ha pasado que para trabajar en vivo y llegamos a una cancha en donde no existía señal de celular. Nosotros trabajamos siempre con la señal del celular, con el 4G. Entonces, estas complicaciones, y no todos los estadios tienen Wi-Fi. Como para decir, bueno, nos conectamos a esta red y trabajamos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, generamos a través de un desarrollador amigo una conexión interna por IP con un router, con una antena de señal. Entonces ya no necesitamos o no dependemos de una señal externa, sino que usamos una señal interna. Conectamos todas la computadora, la cámara, los celulares, las tablets a un IP y desde ahí compartimos información. Y bueno, esas cosas uno las va conociendo a medida que va avanzando en la carrera y son todas cosas que uno va poniendo en funcionamiento y al servicio de que no solamente mi trabajo, sino el trabajo de todo el equipo de trabajo salga bien. O sea, todo en pos de conseguir lo mejor para el equipo. En mi caso, yo considero que el analista es una rueda de auxilio del cuerpo técnico. Nosotros somos una rueda de auxilio, porque ayudamos al entrenador, ayudamos al profe, ayudamos al entrenador de arqueros, nos conectamos o contactamos continuamente con el ayudante de campo o con los dos ayudantes de campo que haya, y nosotros tenemos que brindar respuestas. Después está en la decisión del entrenador esa respuesta, utilizarla, mejorarla o desecharla. Pero nosotros tenemos que siempre ser esa rueda de auxilio constante en la que darle al entrenador o ampliarle ese abanico de posibles resoluciones que tenga que tomar para cada situación. Y en pos de mejorar y en pos de buscar que esas respuestas o que esa información que le damos al entrenador cada vez sea más precisa y cada vez sea mejor, bueno, yo creo que la innovación tiene que ir de la mano con lo que hagamos nosotros dentro del fútbol, o sea, con nuestra tarea, básicamente. Sí, además no queda otra a cualquier profesional del fútbol y de cualquier profesión, pues bueno, la innovación cada vez más va a ir de la mano. Me ha gustado, una vez más, bueno, cómo buscas soluciones en el día a día. Denota tu pasión por el trabajo, tu minuciosidad en cualquiera de los pasos, porque esto que has estado comentando, ¿no? De no buscar un proveedor, ¿no? Que te dé la señal, sino tú mismo, ¿no? Generarla para compartirla, pues ha sido muy interesante y tiene ya su punto para haber desarrollado un tema aparte, ¿no? Como lo hacéis, pero bueno, supongo que todos los que nos están escuchando y están conociéndote, los que te conocen y los que te conozcan por primera vez, pero más en profundidad, pues estarán viendo un analista sin duda con, pues eso, ¿no? Como decía, trabajo apasionado y bueno, que hila muy fino, ¿no? Como se dice aquí en España, para que todo funcione y todo lo que se pueda mejorar, con esa expresión que has utilizado como rueda de auxilio, ¿no? del entrenador. Y al final es un engranaje, ¿no? Todo un cuerpo técnico, son varias personas. Decías antes que los últimos entrenadores, o bueno, en general te has encontrado con entrenadores que han sabido aprovechar lo que tú les das, pero bueno, hay experiencias, ¿no? Entiendo que no ha sido la tuya, ¿no? De entrenadores que tienen un cuerpo técnico y al final no hacen mucho caso a esos engranajes, ¿no? A esas ruedas de auxilio que tienen, que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, cuantas mejores personas te rodeen, y yo creo que los buenos entrenadores se saben rodear de personal, pues que les dé un valor, ¿no? al trabajo diario. En ese sentido y en esas constantes procesos que en tu persona, he visto que también también has introducido el análisis de datos, ¿no? El Big Data y el análisis de datos para completar, que es algo que ya los analistas sí que empiezan a utilizar de forma más recurrente, ¿no? Ahí, por lo menos lo que yo he visto también profesionalmente, todavía hay un perfil que, bueno, diferencia lo que es el analista del analista de datos, y hay algunos que ya empiezan a ser las dos figuras y equipos que trabajan el analista, digamos, clásico, el de scouting, el de análisis de rival, y el analista de datos de la mano. ¿Qué te ha aportado a ti el análisis de datos? La parte objetiva, porque no deja de ser, el dron es una extensión del ojo, lo que yo personalmente digo, el análisis subjetivo, que es muy importante, y el dato es la parte objetiva. ¿Qué te ha aportado, qué has visto, ¿no? o qué te ha hecho ver el dato objetivo sobre el subjetivo, que también tienen que ir de la mano, no son excluyentes?
Bien, ya, yo incorporé los datos después de ver un partido en vivo. No, sobre este tema tengo una laguna que te digo que hasta la he buscado y no puedo recordar, pero un partido que me quedó muy grabado del Liverpool, ¿sí? En donde a los 15 minutos del primer tiempo a Klopp le acercan una tablet, ¿sí? Y el relator acá en Argentina dice, ahí debe estar mirando algo para corregir. Lo que dijo el comentarista. Inmediatamente después, Salah, que estaba jugando por la banda derecha, lo cambian a la banda izquierda y en la primera o segunda pelota que toca, engancha para adentro. No, al revés, estaba jugando por izquierda y lo pasan a la derecha. Cuando lo pasan a la derecha, engancha para adentro, patea de zurda y la pelota termina en gol. Y con ese gol abrió el partido. Bien, después me puse a leer un poquito, en esto te contaba hace un ratito de que me gusta investigar. Y claro, no es como había dicho el comentarista de Argentina, que a través de una imagen que había visto en una tablet, habían decidido cambiarlo a Salah de punta. Sino lo que hicieron fue que veían que Salah, jugando por la banda izquierda, cada vez que analizando datos, cada vez que salía para la banda, o sea, para el lado izquierdo, para afuera, ganaba el duelo y tiraba un centro que no había jugador que conecte y finalice. Y cada vez que salía para adentro, con la pierna derecha, perdía el duelo. Entonces, basado en ese dato, en el que tenía muy buena efectividad saliendo para la izquierda y finalizando, ¿sí? Y lo que perdía efectividad era que no llegaba ningún compañero a conectar el centro, lo cambiaron de banda y en la primera o segunda que tuvo, enganchó para adentro, pateó de zurda y terminó el gol. O sea, finalizó y ellos se basaron en esa efectividad de la pierna izquierda que estaba teniendo en ese partido. Ahí fue como que me hizo ruido. Claro, los recursos que tengo yo para trabajar en el ascenso del fútbol argentino no nos brindan esos datos porque no los tenemos de manera fácil. O sea, tenemos que tener un gran equipo de analistas para trabajar. Entonces, ¿qué hice? Empecé a sectorizar y empecé a ser selectivo con los datos que iba a utilizar para analizar. Entonces, lo primero que hice, hablé con el entrenador, le comenté que teníamos la posibilidad de empezar a... lo primero que se me ocurrió fue, empecemos a buscar efectividad en los jugadores en jugadas puntuales. En centro, en finalización, en pase progresivo. O sea, no hagamos un análisis de cuántos pases da, bien o mal, de derecha o de izquierda, que son largos o cortos, porque ahí trabajo solo, o sea, es imposible. Entonces, empezamos a buscar como cosas muy puntuales. Y empezamos a ver, en ese caso trabajando con el entrenador que estaba a la cabeza y al mando del cuerpo técnico, empezamos a ver que empezamos a encontrar muchas respuestas. Por ejemplo, lo primero que se nos ocurrió fue dividir la cancha en nueve zonas y ver y generar mapas de calor del jugador, ¿sí? Y viendo cómo se desarrollaba en las zonas del campo que más tendría que tener injerencia. Y empezamos a ver, por ejemplo, que un lateral por derecha, en zona, nosotros le decíamos zona 1, que es el primer cuadrante, cuando dividimos la cancha en 9, o sea, el rectángulo que entraría en el vértice del área grande propia, que en esa zona del campo, en donde el jugador lateral por derecha tendría que tener una buena cantidad de duelos ganados, porque ahí es donde se le propone el 1-1, todo, tenía poca efectividad en duelos. O sea, como que cada vez que lo encaraban, le ganaban. Entonces, de ahí, esa información la sacamos, se fue a hablar con el jugador en cuestión, y se empezó un trabajo, un seguimiento personal de ese jugador en ciertas cuestiones. Y así empezamos a hacer una evaluación. Vuelvo a lo mismo, no podíamos hacer una evaluación muy grande porque yo trabajaba solo, entonces no es que nos podíamos hacer, entonces fuimos como a cosas muy puntuales de cada jugador basado en características personales. Teníamos un puntero por izquierda que era muy picante en el mano a mano, que era muy rápido, que tenía una aceleración y que tenía una muy buena terminación, manejaba los dos perfiles, pero claro, evaluando datos nos dimos cuenta que todo lo que veíamos, mirá la aceleración que tiene, no le sacaba el provecho, porque cada vez que quería desbordar, ese centro, solamente el 20% llegaba a buen destino, el otro 80% se iba atrás del arco, la agarraba el arquero. Entonces, que basado en esos datos, empezamos a trabajar en esa mejora, ¿sí?, personal del jugador. Después, obviamente, ya cuando empecé a trabajar en Nueva Chicago, ya se consiguen mucho más sencillos los datos, ya es más fácil entrar en alguna plataforma y encontrar datos de los jugadores de
de la segunda categoría del fútbol argentino. Entonces ahí cambió un poquito, porque ya al tener todos esos datos, y empezamos también a ser selectivos, porque vos lo sabrás mejor que yo, la cantidad de datos que genera un partido, y la vez pasada estaba leyendo un estudio que decía que de toda la información y todos los datos que brinda un partido, que pueden ser alrededor de 8 millones de datos, el analista solamente utiliza el 30%. Perdón, solamente el 30%. O sea, y de ese 30% hay que ver si es solamente un analista, cómo hace para analizar ese 30%, que es un montón también. Entonces, que empezamos a ser selectivos. De la misma manera que fuimos en su momento metódicos para decir, bueno, vamos al análisis individual por cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de trabajo que teníamos. En Chicago hicimos más o menos similar, pero ya hacíamos un análisis más global. Entonces, por ejemplo, empezamos a basarnos también en esos datos en el rival. Entonces, en la previa de cada partido, cuando teníamos confirmada la alineación del rival, nos sentábamos y empezábamos a ver la efectividad en esos mini partidos que se generan dentro del partido, en donde el lateral por derecha contra el extremo izquierdo del rival, donde puede ser un volante central contra un mediapunta rival, un marcador central con un centro delantero. Empezamos a ver, por ejemplo, efectividad en duelos aéreos, en duelos a ras del piso, y hacíamos esta especie de mini partidos en donde enfrentábamos uno contra uno basado en datos. Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta también que al jugador, cuando uno le va con un dato que los números son incuestionables, o sea, el número la matemática es una ciencia exacta. Entonces nosotros le decíamos, por poner un ejemplo, al central, mirá, vos en duelos aéreos tenés el 80% de efectividad y el delantero que vas a marcar tiene el 25%. No podés perder uno. Y nosotros que veíamos que por ahí el jugador se convencía, o se terminaba de convencer, y lo veíamos que entraba hasta más confiado. Nos pasó en uno de los partidos que el marcador central, que le dimos una información similar, tuvo el 100% de efectividad en duelos aéreos contra ese jugador. Le ganó todos los duelos, le ganó el duelo del saque de meta largo, le ganó los duelos adentro del área, en duelos aéreos estoy hablando. Entonces, empezamos a usar el dato como efecto de convencimiento. Y al mismo tiempo, obviamente, sí, los datos nos devuelven mucha información que la poníamos al servicio del equipo. Pero, vuelvo a lo mismo, muchas veces el dato que nosotros necesitamos no está y lo tenemos que buscar. Y buscar un dato, cuando trabajás solo, es difícil porque a eso hay que sumarle los entrenamientos, el análisis postpartido cualitativo. Entonces, quizás muchas veces nos fuimos adaptando a lo que teníamos y no a lo que verdaderamente necesitábamos. Cuando a veces me preguntan, ¿no? Oye, estamos en una categoría formativa, ¿no? No tenemos opción de tener datos, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Lo que es hacer un modelo de valoración, que es lo que tú estabas ahora comentando, un modelo de valoración. Nosotros les trasladamos que, bueno, que hay que empezar, a veces por lápiz y papel nos referimos a ir apuntando esas cosas específicas que tú ahora lo estabas comentando muy bien. No hay que volverse loco. Tampoco cuando tienes la posibilidad de trabajar con datos, como decías, si trabajas con una proveedora de datos en un club ya importante, hay que saber qué es lo que quieres de cada dato, ¿no? Entonces, lo has explicado muy bien, así que cuando necesite explicar todo esto, yo creo que podré utilizar esta parte de vídeo porque lo has dicho muy bien, cómo puntualmente, si tú quieres a un jugador que te estás dando cuenta, la parte subjetiva te decía que este jugador zurdo, lo hacía muy bien porque tenía una punta de velocidad, pero la parte objetiva lo que te dijo es que, bueno, tampoco le sacaba mucho provecho y habría que, entiendo, tomar una decisión en su forma de juego. Y eso es como se empiezan los modelos de valoración, lo has explicado fenomenal. Decías una cosa que también te he preguntado cuando tú le pones los vídeos a los jugadores, ya le has dicho que pues a un central le dices que tiene un 80% de efectividad en un momento puntual y le da confianza. ¿Cómo han manejado cuando le has dicho que hacen algo mal? Es decir, que en los duelos por alto hacen muy bien, pero que los duelos por alto no, por lo que sea, no está rindiendo, o pérdidas de balón o un dato concreto. Lo asumen los jugadores, supongo que cuanto más profesionales, pues es un poquito igual más complicado. Porque claro, es la otra parte, decirle que lo está haciendo bien, pues hombre, siempre es un apoyo y un convencimiento, pero decirle que lo está haciendo mal, bueno, lo aceptan, lo asimilan.
Evitábamos usar palabras como mal, palabras como vení que te hagas una crítica constructiva, sí. O sea, todo lo negativo lo evitábamos. Sí, nos juntábamos y hemos hablado con jugadores y les explicábamos, vos haces todo esto muy bien, necesitamos que corrijas esto, que mejores esto, que esta efectividad que vos tenés acá de un 30, un 35% la lleves a un 60%, porque no solo le va a hacer bien al equipo, sino que te va a hacer bien a vos. Entonces lo buscamos por ese lado. Y muchas veces lo que hice, o que me encargaba quizás de investigar, era buscar al mejor jugador de la categoría en el puesto del jugador con el que íbamos a hablar, y le buscaba los números de él. Entonces, ¿qué le decía? Mirá, por poner otro ejemplo, ¿no? Vos en los duelos, en el mano a mano, en el 1 versus 1, vos tenés un 35% de efectividad. Y el mejor de la categoría tiene 65%. No estás tan lejos. Entonces, como que le íbamos psicológicamente por ese lado. O sea, ¿qué tengo que mejorar? Bueno, investigá o escuchá más como te hablamos el rival, cómo marca, cómo se perfila, esa información, empecé a sacarle provecho. Y de ahí lo voy a asociar un poquito a Juan Foyt, el jugador del Villarreal, argentino, que él en la última Copa América, no en la última que se jugó, sino en la anterior, que se juega en Brasil, que sale campeón Brasil, que Argentina pierde una semifinal contra justamente el local, el anfitrión. A Foyt le preguntaron, porque Foyt era marcador central, y Scaloni lo estaba usando de 4. Entonces le preguntaron cómo hacía, ¿sí?, en esa adaptación para preparar los partidos, porque no es fácil ser marcador central, y más en su caso, que él empezó su carrera haciendo enganche, después pasó a ser 5, después pasó a ser central, y ahora de repente está jugando de 4. Y él habló de que junto a su representante, el representante le había puesto a trabajar para él a un videoanalista. ¿Y qué hacía? En la previa de cada partido recibía toda información y todos datos. Por ejemplo, le toca marcar a Richarlison. Bueno, Richarlison, el 70% que jugaba en ese momento por afuera, por la izquierda, y que iba a tener su duelo mano a mano. O Neymar. Entonces, ¿qué tenía él? Información que decía que Neymar o que Richarlison, en el mano a mano, el 70% de las veces salen para su pierna hábil y el 30% para la inhábil. Entonces, Foyt ya tenía una información y ya sabía más o menos cómo tenía que enfrentar al que venía. O sea, la tendencia llevaba a que siempre, o la mayoría de las veces, iba a salir para afuera. Entonces, quieras o no, él ya venía preparado, y cuando iba a ese duelo, a ese mano a mano, lo iba llevando hacia afuera. Esto lo dijo Foyt en la previa de un partido, de uno de los partidos que puse el ejemplo de Brasil, porque fue el primero que se me vino. Pero, entonces yo digo, de ahí tomé cómo trabajó en ese momento el representante de Foyt, poniéndole un analista, y de ese modo lo empezamos a implementar. Entonces, por ejemplo, teníamos al extremo por derecha, bueno, vamos a marcar a un defensor que juega por derecha y que es zurdo. Significa que su pierna hábil está adentro, no está afuera. Y vos, tu pierna hábil, te queda para adentro también, porque este chico era derecho y juega por izquierda. Entonces, si vos salís para la pierna hábil de él, lo más probable es que esa diferencia en eficacia que había se iguale, se equipare, porque van a ir a jugar los dos con la pierna hábil. Entonces, ¿qué hicimos o qué intentamos hacer? Esa semana, no sé si los 5 días, pero 4 seguro, cuando terminaba el entrenamiento, este jugador se quedaba desbordando por izquierda. O sea, llevando y terminando de pulir su pierna inhábil. ¿Por qué? Porque sabía que el fin de semana el jugador con el que se iba a enfrentar tenía afuera la pierna inhábil y la eficacia que tenía era mucho menor a su pierna hábil. Vuelvo a lo mismo. Y esto es una frase que siempre me gusta decir. Esto es fútbol. Si la pelota pega en el palo y entra, somos todos Messi y Cristiano Ronaldo. Si pega en el palo y sale, vamos todos a Alcatraz, vamos todos presos. Y es fútbol, es lo que tiene, y es lo que nos lleva, lo que nos gusta. El dato no nos va a hacer ganar un partido. Sí nos va a hacer achicar el margen de error. ¿Sí? Cuanto más información tenga el jugador, más cerca de levantar ese grado de efectividad va a estar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Basábamos, o cuando había algo que no estaba en los números que nosotros buscábamos, íbamos por ese lado y le mostrábamos siempre, mirá, a vos te gusta,
por decir un apellido, ¿no? ¿A vos te gusta López, que es el que mejor juega en tu puesto, que está dentro de esta categoría? O quizás íbamos a una categoría superior, o quizás también íbamos a la primera división. En ese momento se comparaba mucho con Pavón, Cristian Pavón, que era el extremo de Boca que termina yendo al Mundial, todo, porque era una de las figuras. Y nosotros veíamos que Pavón, en el mano a mano, en el duelo, tenía quizás un 70, no me acuerdo si llegaba a 70, 68% de efectividad, y el jugador que nosotros estábamos buscando, o sea, que nosotros teníamos, estaba en un 40. Obviamente que los contextos son distintos, que uno juega en primera, que la cancha es distinta a la que juega en el fútbol del ascenso y todo lo que quieras, pero el número ese le mostrábamos y poníamos esos indicadores como para decir, mirá, no estás tan lejos, tenés que mejorar esto, esto y esto. Entonces, ¿qué hacíamos? Análisis cualitativo, análisis cuantitativo, lo juntábamos y buscábamos un beneficio que no solo era para el equipo, sino que también era para el mismo jugador. La conclusión es que ese jugador terminó ese torneo, terminó siendo una de las figuras y saltó una categoría, vinieron a buscar una categoría más arriba y se lo llevaron a jugar una categoría más arriba. Vuelvo a lo mismo, no es porque nosotros lo hicimos mejor jugador con los datos, pero sí creo que le dimos más opciones a la hora de tener que tomar una decisión, que es quizás lo que buscamos nosotros los analistas. Al final lo has dicho perfecto. Si utilizamos datos es para tomar decisiones y a veces, bueno, hay un poco de efecto que se ponen datos o números o análisis sobre la mesa sin tomar decisiones, que al final es el riesgo que siempre hay que tomar, ¿no? Pero si te basas en datos, pues tienes más posibilidades de acertar. Decías que si la pelota da en el palo y entra, pues somos todos héroes, y si se va afuera, pues vamos presos. El fútbol es un juego, no deja de ser un juego, y hay una parte de azar que a veces, pues los mejores, incluso haciéndolo bien, esos partidos que dices, se repiten 100 veces, ¿no? Aquí también se dice mucho, se repite 100 veces y ganarían, pero en esta han perdido, pues bueno, pues porque no deja de ser un juego, y el azar también es una parte importante de ella, o de él, y le da esa, bueno, pues no solo al fútbol, sino a muchos otros deportes, pues esa importancia, ¿no?, que tiene el fútbol y que tanto nos maravilla a todos. Por nuestra parte, por Fiebre Fútbol, agradecerte, ha sido un placer. Sé que estás, bueno, metido en proyectos, estaremos pendientes de ti. Yo, personalmente, después de tu conversación, ya habíamos hablado, pero bueno, hoy más extensamente, decirte que no dejes la parte docente, porque la verdad es que escuchándote se aprende mucho. Así que has dicho que que por la pandemia empezaste a hacer cursos, ¿no? Y bueno, en la parte de profesorado y de docente, si sigues, pues bueno, supongo que en los centros en los que estás estarán muy agradecidos. En los clubs, por supuesto, porque tu trabajo, como nos has mostrado, no creo que haya club o equipo o cuerpo técnico que, bueno, luego las cosas pueden salir bien o mal, porque es así el fútbol. Y depende de muchas otras cosas, pero no será porque, bueno, por tu parte, en ese engranaje, ¿no?, que también has explicado en esa rueda de auxilio, no será por el tiempo que le dedicas y todo el interés que le pones. Estaremos pendientes de, bueno, pues de tu trabajo, porque tiene un futuro, por lo menos así lo intuyo yo, prometedor, y que nada, que muchísimas gracias, que mucha suerte en todos los proyectos que tengas y que nos tienes aquí para lo que quieras en Fiebre Fútbol. Bueno, Nacho, no, gracias a ustedes, muchas gracias por tus palabras, por esta invitación. La verdad que se me pasó volando. Uno cuando habla de fútbol y de las cosas que lo apasionan, no se da cuenta y quizás se va por las ramas, pero la verdad que muy agradecido. Gracias por la invitación, por este momento. La verdad que la pasé muy bien y obviamente a disposición para lo que necesiten. Seguramente estaremos en contacto por las redes, por cualquier medio. Yo soy un seguidor de hace años de la página, he leído artículos, me he descargado las plantillas que tenían, si no me equivoco, allá por el año 2015, ya había plantillas para planificar los entrenamientos, para hacer seguimientos de partido, y desde por ahí que vengo descargando y vengo utilizando el material de la página y el contenido, así que un honor que me hayan convocado, así que de nuevo agradecerles a todos a vos y a todos los chicos por haberme tenido en cuenta para esta charlita. Pues nada, muchas gracias también por tus palabras y recibe un abrazo. Un abrazo grande, gracias Nacho.